El templo de Osler les da nuevamente la bienvenida y hoy vamos a tener un capítulo distinto porque hoy los tres hemos decidido hablar de un tema que vemos todos los días en el servicio de hospitalización. Aproximadamente del 30 al 40% de los pacientes que se encuentran en una sala de medicina interna pueden tener una enfermedad conocida como diabetes. Y ellos pueden presentar hiperglicemias asociadas a la diabetes o incluso el paciente no diabético también puede presentar hiperglicemia. Y en consecuencia, como es una patología tan frecuente a la cual no tenemos que enfrentar, hoy estamos con el profe Isaac y con el profe Alberto para hablar de este tema tan pero tan interesante. Profe Alberto, ¿cómo está? Bien, 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 hombre, muy contento de que estemos reunidos y que hoy la dinámica sea esta. Me parece que es un tema interesante y para medicina interna es un tema de todos los días. Así Todos los es. días lidiamos con pacientes hiperglicémicos, diabéticos y no diabéticos, Raudy, ¿no? Diabéticos Así y es. no Así, diabéticos. Y así es. bueno, ¿qué más, Isaac? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va todo? Bien, Alberto, nuevamente aquí en la cita que tenemos todos los miércoles y que se transmite los días jueves para hablar de un tema, como tú lo has dicho, muy importante, porque la diabetes es una enfermedad muy prevalente. Así Casi es. que 1 de cada 3 pacientes que tratamos es diabético y frecuentemente nos encontramos con ese tipo de pacientes hospitalizados por 1001 razones y debemos tratarlos integralmente, debemos manejar no solamente la enfermedad concurrente, sino también atender su patología de base, que bueno, el día de hoy la que nos atañe es precisamente la diabetes mellitus tipo No, y aquí 2. está. Y Así aquí es. estamos sobrados porque estamos con dos endocrinólogos aquí. O sea, Ok, esto ok. ni Estamos con mandado a un hacer. fellow y un endocrinólogo. Muy Un bien. fellow y un endocrinólogo, sí. Y también estamos con el doctor Alberto, que es profesor del programa de medicina interna de la Universidad Militar, en el cual los temas se tocan de una forma mucho más rigurosa en algunas circunstancias. Entonces, nada, yo creo que podemos comenzar a hablar Sí. de este tema. Yo quisiera arrancar con la primera pregunta, Raudy. Ok, o sea, bombardeando, pero de una, eso De va. una, Cuéntame. esto vamos a calentarlo ya. Vamos a entrar en Así es. materia de una vez. ¿Cómo definimos en un paciente hospitalizado la hiperglicemia? ¿Cuándo se habla de que hay hiperglicemia en un paciente hospitalizado? ¿Cuándo eso debería generar la alerta? Muy bien, Alberto, mira, esa pregunta es extremadamente interesante porque cuando nosotros incluso configuramos la definición de hiperglicemia, que es una definición operativa, y es cuando tenemos una glicemia por encima de 140 miligramos sobre decilitros, este es el paso inicial, pero es el que nos conlleva de alguna u otra manera a tomar decisiones en un paciente o en otro. ¿Cómo así? ¿Qué es interesante decir en este punto? Que la mayoría de literaturas hablan de una glicemia central. Pero nosotros normalmente cuando el paciente llega al servicio de urgencia no es lo primero que hacemos. Hacemos generalmente una glucometría. Claro. Ahora, si la glucometría está en 145, yo debería corroborarla con una glicemia central. Pero si tengo una glucometría o un destrométer, como le dicen en algunas circunstancias, en 230, yo no tengo dudas de ello. ¿Vale? Y aquí podemos enfrentarnos a dos escenarios y esto es importante que lo entendamos para la definición. Si ya yo confirmé que el paciente mío tiene una hiperglicemia, tengo que primero saber en qué contexto me encuentro. Y lo más fácil es preguntarle al paciente, ¿usted es diabético? Si él me dice que sí, pues claramente tengo un paciente con diabetes que está haciendo hiperglicemias asociado a su proceso metabólico natural de un estrés por una hospitalización. Ahora, si el paciente no es diabético, Alberto, aquí es importante decir algo. Es necesario hacerle una hemoglobina glicada, una A1C. Si la A1C está por debajo de 6.5, el diagnóstico es hiperglicemia por estrés. Esto es importante, ¿no? Si el Sí, paciente... y perdona, te interrumpo, Raudy, ahí me parece muy importante, además, Sí, me parece eso que está diciendo sumamente importante, sumamente con la importante. pregunta que empezó Alberto, porque es que efectivamente lo primero es diferenciar, como dice Raudy, la hiperglicemia por estrés de un paciente diabético, porque puede Así de es, repente ser un paciente diabético que no ha sido diagnosticado. Pero hay algo así es. interesante allí, y es que cuando uno lee la información en relación a eso, resulta de que la hiperglicemia, seas o no diabético, en un contexto de hospitalización, aumenta la mortalidad para los dos grupos. Sí, claro. Ah, Ayer era donde dato iba. importante. Sigue, Claro, ayer Raudy. era donde iba porque luego si te sale la hemoglobina por encima de 6.5, tú le dices al paciente, usted era diabético, pero no lo sabía. Ahora, lo que dice el doctor Isaac, totalmente de acuerdo.
Porque independientemente si eres o no eres... Y les voy a decir una cosa, para que ustedes la tengan más clara. La hiperglicemia por estrés, es decir, en el paciente que no es diabético, en algunos estudios muestra peores desenlaces que en el paciente que es diabético, especialmente si va a la UCI. Entonces, es preponderante tener esos conceptos porque ambas hay que manejarlos, pero ya sabemos frente a qué nos encontramos. Si no es diabético, mucho más ojito porque el riesgo de complicaciones infecciosas de ir a la UCI es mucho mayor. Sí, entonces sí, está claro que cualquier escenario se ve empeorado, por usar alguna palabra, cualquier escenario clínico se ve empeorado en presencia de hiperglicemia. Se trata de un paciente diabético o no se trata de un paciente diabético. Y esto aplica también para los posoperatorios, ¿no? Sobre todo para aquellos posoperatorios cardiovasculares, por ejemplo, donde la hiperglicemia impacta la mortalidad de estos pacientes. Así es. De manera notoria, descrita en la literatura hasta la saciedad, ¿cierto? Así es. Por eso, ahorita vamos a hablar de eso, por eso las metas en el paciente cardiovascular son distintas. Entonces, eso iba a decir yo, es un escenario especial. Especial. Exacto, sí. Entonces, la pregunta siguiente era esta. La pregunta que me gustaría que le resolviéramos a la audiencia es, antes de entrar a hablar de tratamiento, es ¿cuáles son las metas de estos pacientes? Porque no a todos los pacientes tenemos que hacerle una intervención. Eso depende de que el paciente esté o no esté en la meta. ¿Cuál es la meta de los pacientes dependiendo del escenario en el que se encuentra el paciente? Ok, profe Isa, ¿qué le contesta o adelante. O me tiro unos daticos ahí adelante. Los tengo casi que copiados. Bueno. Sí. Aquí es importante antes de avanzar que aunque las metas son un poco distintas, yo me la he aprendido de la siguiente manera. Ojo a esto. Sí. Cuando el paciente ingresa y es diabético y no tiene hemoglobina glicada en los últimos 3 meses, tengo que hacérsela. Sí. ¿Por qué? Ojo, si la hemoglobina glicada del paciente con la que ingresa es menor de 7, es posible que dentro del hospital continúe el mismo tratamiento. Y cuando se vaya, igual. Si está entre 7 y 9, hago algunos ajustes con la terapia oral. Si está por encima de 9, es posible que necesite insulina. ¿Vale? La historia natural del manejo de la hiperglicemia es bastante rara, porque nosotros comenzamos a extrapolar datos de un estudio que se llama el Night Sugar y del Glu Control, que se hicieron hace muchos años, Alberto, pero no fueron en el contexto de la sala de hospitalización, fueron en el contexto del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Sí. Metas menores de 110, entre 110 y 140, metas entre 140 y 180, metas entre 110 y 180. Y lo que se encontró era que en la mayoría de los pacientes, una glicemia entre 140 y 180 era suficiente para disminuir el riesgo de mortalidad por hiperglicemia y de mortalidad y morbilidad por hipoglucemia. O sea que ese es el rango estándar. Ahora, si nosotros nos remitimos a la ADA, ojo a lo que les voy a decir porque esto a veces genera controversia, y a la literatura actual te dicen, ven, al paciente lo puedes tener entre 110 y 180 y no pasa nada. Entre 110 y 180. ¿Qué es clave? Que en la glicemia antes de la comida esté por debajo de 140 y 2 horas después de la comida esté por debajo de 180. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, porque con eso hacemos ajustes de acuerdo a la glicemia, a la insulina que estemos utilizando. Lo que dice ¿Me repite esa última parte? Que por debajo... Perfecto. Es decir, la meta en la mayoría de pacientes que se utiliza es de 140 a 180 miligramos sobre decilitros, pero los podrías tener de 110 a 180 a la mayoría de pacientes. ¿Qué es lo ideal? Que cuando yo le haga la glucometría preprandial esté por debajo de 140. Y cuando le haga la glucometría 2 horas postprandial esté por debajo de 180. Ahora, una cosa que siempre digo, hay pacientes, como dijo el doctor Isaac, que son casos especiales. Voy a decir 4. Pacientes con infarto agudo del miocardio, paciente con cirugía de revascularización miocárdica, paciente embarazada y paciente con diabetes mellitus tipo 1, la meta es más estricta, de 110 hasta 140. Ok, de 110 hasta 140. Perfecto. Okay. Eso. Y me parece que aplica para el paciente en el escenario del cuidado crítico, ¿no? Esa meta un poquito más. En el cuidado crítico, la mayoría es de 140 a 180. Ok. En el cuidado crítico. En cuidado crítico, es decir, incluso como te decía al principio, nosotros tomamos ese dato de cuidado crítico y nos lo traemos para acá, para la sala de hospitalización.
Ok, perfecto. Entonces, Ok. tú tocaste un tema muy importante y es un tema que se nos cuestiona permanentemente o por el que recibimos permanentemente un llamado de enfermería. Cuando tenemos pacientes en el hospital, no estamos entrando todavía a hablar del tratamiento específico, eso lo vamos a hablar más adelante, pero Ajá. vamos a ir tocando perlas. Cuando tenemos Oh, pacientes... pero ahorita va el profe Isa, ahora el profe Isa con todas. Sí, Ajá. cuando tenemos... Aquí estamos hablando tranquilamente, vamos abordando cada uno, vamos aportando, ¿no? Cuando tenemos pacientes en el escenario de hospitalización en salas generales y los tenemos con un esquema preprandial definido y con un esquema basal definido. Tú hablaste de la glucometría en las que deberíamos tener un paciente en el momento preprandial, idealmente por debajo de 140, lo acabas de mencionar, preprandial. Sí. Pero ¿cuál sería la glucometría más baja que no nos permitiría aplicar la preprandial? Por debajo de la cual podríamos decir, no le apliquemos preprandial a ese paciente. Es decir, ¿la preprandial va porque va o la preprandial es una glucometría, es una dosis de insulina que podría estar condicionada a esa glucometría preprandial? ¿Cuándo tú no colocarías, Isaac? ¿Cuándo, Isaac, tú no colocarías insulina preprandial? ¿Con qué glucometría? No, yo creo que es un poco difícil la pregunta porque depende de cada escenario, ¿sí me entiendes? Okay, yo creería que lo primero que hay que tener en la mente es cuando yo me encuentro en un hospital y voy a ver un paciente, lo primero que yo debo preguntarme, ¿mi paciente está en un área crítica o está en salas generales de hospitalización? Porque ahí las cosas cambian. Ahora, cuando yo estoy en la unidad de cuidado intensivo, como para retomar el tema del grupo, los grupos especiales, hay dos grupos especiales muy importantes que son el paciente cardiovascular y el paciente neuroquirúrgico. Esos pacientes deben tener un tratamiento muy especial y muy estricto. Y yo incluiría un tercer grupo que también, ¿por qué no puede estar en una unidad de cuidado intensivo y que exige un manejo absolutamente estricto, hablando desde el control glucémico, que son las embarazadas y que tienen una meta completamente diferente? Sí, la quiero incluir aquí porque son un grupo que exige un manejo específico como estos otros dos que he mencionado. Entonces, por ejemplo, a tu pregunta, si es una embarazada, probablemente necesite un esquema basal bolo porque las glucometrías, el control debe ser muy estricto, tanto las preprandiales como las postprandiales. Lo mismo aplica si es un paciente en un posoperatorio de una cirugía cardiovascular. ¿Cierto, Raudy? No sé qué vas a mencionar tú. No, yo creo que esa pregunta que hace Alberto, yo la podría responder de una manera... Es de todos los días, ¿no? Es de todos los días. No, porque, claro. Porque, no, uno, no, asume, bien, porque uno asume que el esquema bien, basal bolo está escrito en la literatura como la forma más fisiológica de reponer la insulina, porque sí, es claro, mantener niveles de insulina constantes durante todo el día y dar los bolos para las alzas postprandiales, para evitar las alzas postprandiales, ¿cierto? Sí. Pero hay de pronto hay un warning y una alerta en no dar la insulina preprandial por debajo de determinado nivel glucométrico. Pues prácticamente yo te diría que no lo hicieras si hay una hipoglucemia, evidentemente. No, claro, por supuesto. O sea, yo de una forma práctica te diría, si tú estás seguro que el paciente va a comer, va a haber un accidente laboral allí. Qué pena, pero si aquí tú estamos. estás seguro que tu paciente va a comer, porque esa es otra pregunta en el algoritmo del manejo, ¿no? Sí. Es decir, después de establecer si mi paciente está en una unidad crítica o en salas generales, yo digo, ¿mi paciente está comiendo o no está comiendo? Ok. Porque si mi paciente está está comiendo, el aporte de hidratos de carbono. Claro, tú tienes que saber, tú manejas de una manera, y si no está comiendo, tú lo manejas de otra. Pero hablemos de un escenario en el que el paciente esté comiendo, Alberto, y yo le hago una glucometría. Yo creo que no se debe aplicar en la eventualidad en que el paciente tenga una hipoglucemia, ¿ya? Okay. O que tú prevés que el paciente no va a comer porque no tiene apetito, porque por su estado general no le va a ser posible, tú no le puedes colocar una insulina de acción ultracorta a ese paciente porque va a ser una hipoglucemia. Ahora, tú puedes, cuando inicias el tratamiento, manejarlo de diferentes maneras. No hay nada ortodoxo. Tú no puedes decir, no, yo voy a colocar entonces, debo empezar con una insulina basal. No,
también tú puedes empezar con bolos de una insulina ultracorta y evaluar. Entonces, a mí usualmente me gusta empezar con una insulina basal. ¿Por qué? Porque fisiológicamente todos tenemos un tenor basal de insulina, ¿ya? Entonces yo pongo una basal y observo qué pasa. Si mi paciente hace hiperglicemias postprandiales por fuera de la meta establecida para ese paciente en particular, entonces yo introduzco una insulina de acción rápida y no la colocaría si y solo si preveo que el paciente pudiera hacer una hipoglicemia al utilizarla. Okay. ¿Qué ibas a decir, Robin? No, yo iba a decir dos cositas, pero me resulta muy interesante porque, claro, ese escenario es bien particular y los conceptos nos llevan un poquito a la fisiología. Y decía Alberto algo muy interesante, era que, y yo te voy a retornar la pregunta. El uso de insulinas basal bolos es el esquema más fisiológico. La pregunta es, ¿para quién? ¿Para quién? Para el paciente que tiene una ingesta normal. Es decir, para el paciente que tiene habilitada la vía oral. No, la pregunta no te la hago por mal. Y claro, podría ser no fisiológica para todos, porque hacemos basal y hacemos picos con las comidas. Claro, sí. Pero ¿qué pasó, Alberto? Y yo creo que en este escenario que estamos hablando es muy interesante. Y es que nosotros como clínicos, yo también hago un mea culpa, por mucho tiempo lo hice, el 99% de los pacientes que están hospitalizados tienen esquema basal bolos. Así es. Pero ven, tenemos terapia oral, 1, tenemos esquema basal plus, 2, tenemos esquema basal con inhibidores de DPP4, 3, tenemos esquema basal bolos, 4. O sea, tenemos 4 esquemas que tienen evidencia, pero el 99% de los pacientes tienen un esquema basal bolo y muchos no lo necesitan. Entonces el paciente le dejas esquema basal bolo, pero el paciente necesita ver un basal plus y le estás poniendo 20 o 25 unidades más de las que el paciente necesita, te va a hacer hipoglucemia. ¿Por qué es importante que yo te diga esto? Porque muchas veces decimos, no, es que entonces el paciente está en 120, no le voy a colocar la insulina. Obvio que se la tienes que colocar porque él te va a hacer hiperglicemia después de cuando coma. Claro, y entonces lo que nosotros vamos a evitar es la hiperglicemia si le estamos asegurando la vía oral. ¿Por qué les digo esto? Pero yo te voy a cambiar el escenario. No, déjame cerrar. No, teniendo el mismo hilo del ejemplo que acabas de colocar. Supongamos que no tengas 120, sino que tengas 70 de glucometría. Sí. Y no le coloco insulinas. Eso no define, ojo, eso no define la hipoglicemia en el paciente diabético todavía. Tiene 72 de glucometría. 72, claro. No tiene síntomas de hipoglicemia. No tiene síntomas neuroglicopénicos. Pero tiene, antes de comer, antes del almuerzo, tiene 72 de glucometría. Y la dosis que tiene indicada preprandial es de 8 unidades de glulicina. ¿Las colocamos? Pues yo claramente no se las colocaría, pero aquí te voy a explicar dos cosas, Alberto, para sentar un poquito el concepto. Claro. Primero, ya estamos en un rango de alerta. Y segundo, me hiciste una glucometría que tiene un margen de error de 10 a 15 miligramos sobre decilitros. O sea, puedo asumir que tiene una hipoglucemia. Puedo asumirlo. Puedo decir totalmente. O sea, podría tener 87, pero podría tener 66. O sea, podría tener esa variante. Ahora, en el paciente diabético ocurre algo mucho más extraño. Y tú y el profe Isaac y yo lo hemos visto. El paciente diabético, el que es diabético, con 90 te hace síntomas, porque ellos hacen regulación al alza de los niveles de glicemia. O sea, que el paciente diabético tiene 70 y tiene 90 hipoglucémico, especialmente si mucho tiempo está hiperglicémico, a diferencia del paciente natural o nosotros. Yo pudiera tener 60 y me puedo sentir tranquilo. Entonces, ¿qué? Si tú me preguntas para ser pragmático con mi respuesta, te voy a decir, si el paciente tiene menos de 100 de glucometría, párala. Si está entre 110 y 140, colócale la insulina, que lo que le viene es una carga de hidratos de carbono que le va a producir una hiperglicemia. Exacto. Así es. Ok. Entonces, hay un tema que a mí me gustaría preguntarles, que para el debate, que me resulta mucho más interesante, incluso más interesante que el mismo tratamiento que podemos tocar ahorita, es ¿qué hacen con la metformina? Porque la regla general es, llegó con metformina, se la quito. ¿Qué hacen? Pues hombre, mira, la metformina ha tenido el temor todo el tiempo. A ver, cuando un paciente se hospitaliza por un escenario agudo, usualmente, salvo que sea un paciente programado, que sea un paciente, pero usualmente un paciente se hospitaliza por un escenario agudo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hospitalización? La patología infecciosa, ¿cierto? Y la patología cardiovascular o la descompensación de enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que con frecuencia se descompensan? La falla cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
¿correcto? La Sí, diabetes, claro. la diabetes, y bueno, y de ahí podemos desprender una cantidad de ramas que nos explicarían más del 70% de la hospitalización en salas de medicina interna, ¿correcto? Ok. La literatura ha hecho con mucha frecuencia el alerta de la acidosis láctica asociada a metformina en escenarios agudos, como la acidosis respiratoria, como la infección, como la sepsis, y hasta las guías pasadas Sí. se avalaba el retiro de los hipoglicemiantes orales o se les daba a los hipoglicemiantes orales, digamos, no había certeza salvo los IDPP4 que tenían, digamos, probablemente una evidencia mayor con respecto al resto y de seguridad respecto al uso en Ok. los de hospitalización. Hasta en la UCI, ¿no? En la UCI, se puede usar en la UCI. Los usan en la UCI. Pero todos los El pacientes se militar lo usan en insulinizan. la UCI. Pero todos los pacientes se insulinizan. Ahora, hay escenarios en donde pareciera muy seguro usar la metformina, que es el resto de pacientes que no están en un escenario metabólico comprometido, pacientes que no tienen un riesgo incrementado de acidosis metabólica, como por ejemplo un paciente en choque séptico, tú no puedes administrarle metformina. Un paciente en acidosis, en acidosis metabólica, tú no deberías administrarle metformina. Un paciente en un cuadro infeccioso séptico con hiperlactatemia, tú no deberías administrarle metformina. Un paciente con acidosis respiratoria severa asociada a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, deberías administrarle metformina. No sé qué opinión tengan respecto a esto, pero la evidencia se ha soportado en el tiempo en ese punto. No sé. Sí, okay. Es cierto. Y otro escenario también es el temor que hay con el uso de medios contrastados en pacientes que han tomado metformina. De hecho, una de las recomendaciones es que la suspendas 5 días antes, 5 días según los radiólogos. Entonces, imagínate, si tú introduces la metformina y de repente el paciente se deteriora y te toca hacer una imagen contrastada, que el paciente venía bien, pero se complicó. Pero ahora está el escenario que estaba tomando metformina porque se lo habían dejado cuando ingresó porque la reconciliación medicamentosa. Entonces ya pone al paciente, yo pienso que en un riesgo adicional al inherente por su causa de hospitalización. Entonces, yo creería de que la respuesta pragmática sí se podría usar en unos escenarios, pero recomiendo no usarla porque nosotros podemos manejar la hiperglicemia con otras herramientas como lo son la insulina, evitando posibles eventos desafortunados o incluso evitando que el escenario de nuestro paciente se torne un poco más complejo, ¿sí? Pero obviamente se puede usar, los inhibidores de DPP4 también se pueden usar. No, yo les hago esta pregunta, voy a hacer una contrapregunta y luego voy a dar mi análisis. Vamos a suponer el caso hipotético que le llega un paciente. Llega un paciente, la van a esa paciente, la programaron porque la quería ver el mastólogo dentro de la clínica y la van a hospitalizar. Tiene un dolorcito en la mama, le duele la mama. Y tiene una hemoglobina glicada de 6.7. Viene con Degludet 12 unidades y viene con 500 de metformina en la mañana y 500 en la noche. ¿Se la quitan? No. La respuesta es no. Ok, profe Isa. Salvo que vaya a ser intervenida, ¿no? Que vaya a ser operada. No, la van a ver, nada más la van a ver. Ok. Y esto es importante que yo se lo diga porque es que hay gente que se los quita. Apenas el paciente llega y se los quita y ustedes, el doctor Isas añadió uno a los otros 3 que tú hayas dicho. Venga, si el paciente no está infectado, si el paciente conserva una tasa de filtración por encima de 30, si no está críticamente enfermo y no le van a meter contraste, déjele la metformina. No hay por qué quitársela. Eso no hay por qué quitársela, pero se la quitamos. Ahora hay una cosa que yo siempre le digo a los médicos que siempre me hablan de la acidosis láctica. Yo les digo, venga, ustedes hablan mucho de la acidosis láctica y a todos los pacientes les colocan cloruro de sodio. O sea, que es más frecuente la acidosis hiperclorémica que la láctica. Entonces, no me quiten la metformina al paciente porque se la quitan por una cosa, pero le están colocando al paciente solución saliente sin necesitarla. Entonces, ese mensaje es importante llevarlo porque todos la quitan, profe Isi y profe Alberto, y no es el deber ser. No es el deber ser, ¿no? Exacto, sí, no. El mensaje que tiene que quedar es que cada paciente debe ser individualizado. Total. Individualizado, y que tú pusiste el escenario, y como ese escenario hay, y como ese escenario podemos mencionar cantidades en donde el paciente llega, a pesar de que requiere la hospitalización, no está metabólicamente en un evento agudo.
como lo puede resultar el infarto agudo de miocardio, la infección, el choque, la enfermedad pulmonar exacerbada, en fin. Y otra cosa como argumento es que con qué frecuencia se ve la acidosis láctica, mano. Yo nunca he visto una acidosis láctica en mi vida. Y la literatura describe esto como algo incluso anecdótico, pero fatal. El tema es que es fatal. O sea, a quien le da, existe una mortalidad muy alta asociada a esta condición, pero realmente es infrecuente. Es una condición que yo nunca en mi vida he visto, pero debemos tenerla en el radar. El mensaje debe ser que hay que individualizar a cada uno de los pacientes. Entonces, aquí viene una pregunta para aquellos pacientes. Esto lo están viendo médicos generales, lo están viendo médicos familiaristas. Nos gusta que llegue a esa audiencia también, no solo a internistas o endocrinólogos, sino que llegue a médicos con un rango de estudios un poquito menor y que se ven enfrentados a esto. Entonces, el paciente está haciendo hiperglicemia. Tú decidiste, Raudy, Isaac, retirarle los hipoglicemiantes orales porque está en una condición aguda metabólica. Tiene una neumonía con 2, 3 criterios de severidad. Decidimos tratarlo en salas generales, no lo enviamos a la unidad de cuidados intensivos, tiene 2 criterios de severidad, y se suspendieron los hipoglicemiantes orales y nos está haciendo hiperglicemia. Nunca ha recibido insulina. ¿Cómo la iniciamos? ¿Es diabético? Es diabético. Nunca ha recibido insulina. Está con hipoglicemiantes orales. Él venía con IDPP-4 y venía con metformina. Se le suspendieron en la hospitalización porque esa fue la decisión de medicina interna, y medicina interna quiere insulinizarlo durante la hospitalización. Tiene acidosis respiratoria, está con hipoxemia, persiste con fiebre y medicina interna desea insulinizarlo. ¿Con qué arrancamos? Raudy, comencemos. Vale, Raudy. Ok. Bueno, yo lo primero que preguntaría es, medicina interna, ¿cómo está la hemoglobina glicada? 7.8. Perfecto, entonces como ya ustedes le hicieron una orden, yo les voy a pedir lo siguiente. A este paciente que tiene una neumonía no tiene criterio de severidad, comentaste, ¿verdad? Está en sala general. No criterios de severidad, no tiene criterios de UCI. Bien, perfecto. Entonces el paciente, yo diría, venga, hagamos una cosa. Este paciente se beneficiaría, como nada más tiene 2 antidiabéticos orales de esquema basal plus. Ese sería el esquema que yo utilizaría, que vamos de 0,1 a 0,3 unidades por kilo. Listo. Esa es la dosis de la basal. ¿De la Exacto. basal cómo? Explícale a la audiencia el esquema basal plus. Plus. El esquema basal plus es que coloco una dosis de insulina basal que la calculo de 0,1 a 0,3 por el kilo por el peso del paciente, y le voy a colocar una dosis de insulina prandial en la comida que tenga la mayor carga calórica, que generalmente es el almuerzo. Okay. ¿Cómo calculo esa insulina? Lo voy a calcular por unas tablitas que existen, pero generalmente uno comienza entre 3 a 5 unidades y va titulando. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo me quiero meter mucho a la literatura, yo haría lo siguiente. ¿Cuál inhibidor de DPP-4 estaba tomando? Porque de pronto eso me cambia la conducta. ¿Cuál? Sitagliptina. Bueno, sitagliptina. Entonces yo digo que le dejen sitagliptina con el almuerzo. Si pesa 60 kilos, 6 por 3 o 6 por 2 me da 12. Le doy 12 unidades de glargina y le dejo la sitagliptina 50 miligramos a mediodía. Le regreso la sitagliptina y nada más le adiciono ¿cómo se llama? La glargina, y obviamente al paciente infectado le quito la metformina. Okay. ¿Sí? Le dejo esquema basal antidiabético oral. Eso hay el man que más sabe de esa vaina se llama el doctor Umpierre, es un ecuatoriano, es un genio, tiene un libro de esa vaina completa y súper interesante porque demostró que la terapia oral de este tipo de medicamentos claramente genera beneficios. Voy a hacer un paréntesis antes que el doctor Isaac dé un comentario, porque de pronto le hace un esquema distinto. Hay unos antidiabéticos orales que hay que quitar sí o sí, pero son las sulfonilurias y nosotros no las utilizamos casi en Colombia. Pero si estás en otro país y tienes una sulfoniluria, tienes que quitarla. Es así. Glibenclamida, glimepirida, glicacida, porque esas son muy hipoglicemiantes. Sí. Muy bien. Sin lugar a dudas, sí. Isaac, ¿arrancarías con lo mismo? ¿Harías lo mismo? Sí, yo estoy de acuerdo con Raudy. Yo creo que se puede usar una insulina basal. Incluso podría esperar el comportamiento después de la introducción de la insulina basal, y si el paciente luce bien, no parece tener una complicación, digamos que se espera de que, dado el escenario que se trata de una neumonía, ¿cierto?, que puede responder fácilmente al manejo antibiótico y se prevé una instancia corta,
le puedo dejar el antidiabético oral. Ok. Y cuando se vaya, también en dependencia de cómo venía la glicosilada, se ajusta o no el manejo de base con el que venía el paciente antes, se acabó. Sí. Yo lo Esto está mandaría para bueno. la casa igual, lo mandaría igual para la casa, con Ajá, metformina y sitagliptina, exacto. Bueno, lo mandaría igualito. esto se está poniendo bueno porque aquí yo voy a comenzar a poner escenarios, Dale. porque los escenarios son la realidad. O sea, aquí estamos hablando de mucha teoría, pero vamos a la práctica, lo que vemos en la... Tengo el paciente con nutrición parenteral. Ok. La nutrición parenteral está descrita en la literatura y la nutrición enteral, es decir, el soporte nutricional en términos generales, genera hiperglicemia y es visto en la práctica clínica. Esto es incontrovertible, a pesar de cualquier contracorriente que haya sobre este tema, esto es incontrovertible. Entonces vemos con mucha frecuencia, sobre todo en la nutrición parenteral, la hiperglicemia de difícil manejo. Y estos son pacientes, Isaac, que uno va subiendo la dosis de insulina basal. La literatura propone con estos pacientes esquemas. La literatura propone dos cosas realmente. Propone la administración de una insulina basal que no puede faltar en estos pacientes, ¿ya? Y en algunos pacientes que tienen nutrición parenteral, la literatura se atreve a proponer que la insulina se administre dentro de los compuestos parenterales. Dentro de los compuestos parenterales, por cada 5 a 10 gramos se aplica insulina regular para el control de estos pacientes, pero esto aplicaría más para las unidades de cuidados intensivos, donde se puede administrar insulina endovenosa y se pueden hacer registros de glucometría cada hora, ¿cierto? Pero Sí, vámonos sí, a las sí. salas generales. El paciente está siendo manejado con glargina y el día a día nos está obligando a llevar a este paciente a dosis muy altas de insulina. Lo tenemos en 50 unidades de glargina no ¿Cuánto corriente. pesa? Un ¿Cuánto paciente pesa? que pesa 75 kilos y lo tenemos con 50 unidades de glargina, 70 kilos. Lo Está tenemos con pasado. 50 Sí. unidades de glargina y lo tenemos con un esquema correctivo cada 6 horas Ok. con insulina basal. Estamos en salas generales, no estamos en una unidad de cuidados intensivos donde podemos tener una monitorización mucho mayor y donde podemos administrar insulina endovenosa. Estamos hablando de un paciente que tiene limitada la vía oral y por eso está con nutrición parenteral. Cuando llevamos estos esquemas tan altos de insulina glargina, 60, 70 unidades, 50 unidades de insulina glargina, ¿cuál es la propuesta ahí con estos pacientes? Bueno, hay dos cosas que podríamos hacer, Alberto. Yo para extrapolarte ese mismo escenario, de pronto ahorita lo hablamos, la charla ha sido muy interesante. El escenario que tú me pones es semejante al escenario del paciente que recibe glucocorticoide de acción corta. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros llegamos a dosis tan altas de insulina en el paciente que se encuentra hospitalizado con nutrición enteral en la sala general? Parenteral. Parenteral, Sí. por el esquema que utilizamos. No es ideal utilizar una insulina de acción prolongada o ultra larga, de Temir, Glargina o Glargina U300 o Glargina U100 o de Gludet. Ahí lo que te recomiendan es, le vas a colocar nutrición parenteral y entonces tú tienes que saber el escenario y te pregunto, o no te pregunto, te pongo el ejemplo. No, doctora, a este paciente le vamos a dar nutrición parenteral para 24 horas, infusión continua. Colócale una de acción prolongada. No, doctor, este paciente tiene bolos de alimentación. Esas alimentaciones son hipercalóricas. Entonces nos vamos con una dosis de insulina que no soportan esa carga. ¿Por qué? Porque lo que nosotros intentamos hacer es insulinas ultracortas, que es el problema, ¿no? Recuerda que ese realmente es el problema. Las insulinas ultracortas tienen un pico de 5 a 10 minutos y luego tienen una acción de 2 a 4 horas. El asunto aquí es que la recomendación es que con esos bolos nosotros utilicemos insulina NPH. Por fortuna todavía tenemos. Entonces, si tú me preguntas a mí una recomendación en el paciente, con nutrición parenteral en bolos o con uso de glucocorticoide de acción prolongada, aún tiene mayor evidencia la NPH. Y no es necesario irse a dosis tan altas de insulina de acción ultra prolongada, porque además es fisiológico. ¿Cuál es tú lo explicaste ahorita, la función de la insulina de acción prolongada son los picos postprandiales, ¿verdad? Ahora, Sí. el pico postprandial de una carga de alimentación parenteral es una brutalidad. Muchas veces, aunque se hace el gasto de kilocalorías que tiene el paciente, es muy difícil controlar los picos de hiperglicemia por una razón. El carbohidrato va directo, no tiene absorción, no tiene metabolismo, no tiene paso hepático, tiene poca liberación de hormonas contrarreguladoras. Si tienes un poquito de insulina, no la liberas, porque la alimentación va aquí. Entonces ese es el verdadero problema.
Todo va a central. Entonces, cada vez que tú hagas central y te haga un pico grande, yo te coloco una dosis una hora antes de NPH. Colocarte dos dosis de NPH, una en la mañana y una a mediodía. Y ajusto la nutrición parenteral. Lo que tú dijiste del paciente en cuidado crítico es totalmente cierto, pero el manejo es distinto, porque la nutrición es parenteral, pero la insulina también. Entonces ahí yo va subiendo, le voy poniendo, va bajando, voy bajando. Sí, 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 exacto. Sí. Sí, eso es un arte, eso iba a decir yo, eso es un arte, ¿no? Ahora, porque Raudy hace énfasis en la NPH porque la literatura se hizo con NPH, sí, pero son estudios un poco antiguos. En algún momento yo le propuse a una fellow que le colocáramos a un paciente que estaba con nutrición de Gludec y me miró así como que no hay evidencia de eso. Probablemente no haya evidencia porque pues digamos la literatura hasta el momento es escasa, pero pues en muchos escenarios en endocrinología nos quedamos en la opinión de expertos, ¿sí me entiendes? También es difícil a veces conseguir NPH. Yo creo que en algunos hospitales ya no se consigue NPH. Pero bueno, en Centroamérica y en Sudamérica, en todas partes hay NPH porque no hay las otras, ¿no? Entonces, pero en algunos otros no las hay. Sí. En algunos otros más bien lo que tienes es glargina y tienes Deglueg y demás. En todo caso, otra aproximación de esa es que tú tienes que también evaluar los gramos de glucosa que tiene la nutrición. Y tú con base en eso puedes hacer un cálculo de cuánta insulina necesita el paciente. Esa es otra aproximación. Pero al final todo es así como lo plantea Raudy, que es un estado del arte. Es decir, tú te vas acomodando al comportamiento del paciente según el comportamiento, valga la redundancia, de las glucometrías en el contexto de la alimentación. Bueno, y si el paciente, pero si el paciente no tiene bolos, sino que tiene la infusión continua. Sí, le dejo. Yo, si tiene la infusión continua, si tiene la infusión continua de una insulina de mayor tiempo. De alimentación parenteral, perdóname. Hay un algoritmo de cuando los pacientes tienen alta dosis de insulina. Y recuerda que cuando me hablas de esa dosis, estamos muy pasados. Una alta dosis de insulina es mayor de 0.6 en un paciente que no sea diabético tipo 1. Claro. Mayor de 0.6 por peso, ya estamos. Si él pesaba 60 kilos, 6 por 6 me da 36, estamos súper pasados. El primero es revisar la insulina. Eso es importante. Eso es importante. Eso es como cuando el paciente tiene hipotiroidismo y viene descontrolado y venía bien. Entonces, revisemos la insulina. La aplicación, la administración de la insulina. Eso es fundamental que lo hagamos. Ese es el primer paso. Lo segundo es que si el paciente viene con 60 unidades de insulina, pongamos un ejemplo, glargina, Lantus, ¿verdad? Y este paciente sigue haciendo hiperglicemia, ahora te pregunto, ¿en dónde me las está haciendo? No, si es una infusión continua, el paciente no perfecto. El paciente está haciendo hiperglicemias en todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque yo tengo, si está en sala general, no le voy a pedir glucometrías todo el tiempo. Le pido en ayuno y le pido preprandiales y post. Pido 4 o 5 glucometrías. Pongamos el escenario real que tú me estás planteando, porque es un caso hipotético. ¿Cómo le salió la glucometría de la mañana? Lo que pasa es que como estos pacientes no están comiendo, no se puede hablar de insulina preprandial porque no está comiendo. Está en una infusión continua. Tienes razón, por horarios, tienes razón. Por horarios, exacto, sí, por horarios. Le hice la primera glucometría a la 6 AM. ¿Cómo está? 270. Perfecto. Ahí ya con esa puedo tomar conductas, ¿no? Y es mirar la hora de que coloco la insulina, aunque tenga infusión continua, y aumentar la dosis, porque por encima de 270 prácticamente no le estoy haciendo nada al paciente. Okay. O sea, con la insulina que tiene. Y podría cuantificar lo que es el factor de sensibilidad a insulina, que es un factor que en algunos se multiplica entre 1800 y 1600, y miro para ver si le coloco bolos en los horarios en teoría fisiológicos, ¿no? Que son la mañana, el almuerzo y la cena. Sí. Ahora, el asunto es que la insulina por infusión no la podemos utilizar en sala general. Sería un riesgo muy grande para nuestros pacientes. Mira, ¿qué he hecho yo hasta ahora, Raudy? ¿Qué hago yo con estos pacientes que los tengo todos los días en mi servicio? Yo a estos pacientes les arranco una dosis de insulina cuando me comienzan a hacer la hiperglicemia. La insulina basal, es cierto, yo he pecado, yo no uso la NPH, me he quedado con la basal, pero pues una aproximación un poquito mayor por el pico que nos hace la NPH bueno y por, me parece que y de hecho la literatura lo menciona. ¿Sí? Exacto, sí, la literatura lo menciona, pero uno ha hecho caso omiso por el desuso que tiene la NPH. Y tal como lo acaba de mencionar Isaac, lo deja uno como para los casos anecdóticos que la literatura ha descrito anteriormente, pero sí es cierto que fisiológicamente la NPH
tiene lugar, ¿cierto? Pero ¿qué Ok. hago yo con estos pacientes? Yo los insulinizo, les voy haciendo cada 48 horas o cada 24, 48 horas, les voy haciendo, voy mirando las glucometrías, pero siempre les dejo un esquema de corrección. Es decir, yo los insulinizo basal, pero cada 6 horas les estoy tomando glucometrías y dejo una orden de corrección. Pasado el Entonces tiempo, le estás dejando basal bolus. basal más correcciones, basal más correcciones. No, Un paciente, basal bolos. exacto. Lo que pasa es que es un paciente, lo que pasa es que es un paciente que no está comiendo, no está recibiendo Sí. vía, o sea, que no tiene preprandiales. Él no está teniendo preprandiales. Él está en una infusión continua. Entonces, como tiene una infusión Pero en continua, infusión continua también se puede colocar basal bolo. sí, sí, sí. Lo que te quiero decir es que no puede quedar interpretado como la preprandial porque no lo es, ¿cierto? El paciente lo que queda es con un esquema de corrección, basal más esquema de corrección. Ese esquema de corrección lo dejamos cada 6 horas y dejamos los ítems de cómo va a ser el esquema de corrección y la dosificación. Pero resulta que al día siguiente el paciente persiste con hiperglicemia y duró todo el día recibiendo correcciones, 3 correcciones durante el día. Entonces me toca eso sumárselo a la insulina basal, porque pues la idea es que el paciente no tenga que ser corregido y se mantenga en la meta todo el tiempo. Ese es el objetivo, que el paciente no requiera tener que corregir una glucometría de 300, tener que corregir una glucometría de 400 y tener que recibir 10 unidades de insulina adicionales a las basales. Entonces se le va sumando a la basal, pero resulta que va creciendo y va sumando los días de insulina y cuando venimos a ver tenemos pacientes en la práctica con 40 unidades, con 50 unidades ya de basal y se vuelve un problema, se vuelve un problema. Bueno, muy interesante. Yo creo que, como hablábamos al principio, existen casos particulares. Claro. De pronto, si de repente la audiencia estaría interesada en que abordemos de forma La parte particular, claro. terapéutica. Sí, exacto, me de gusta. forma particular que nos escriban en los comentarios y nos dedicamos a esos casos que tienen características En los especiales. los retos. ¿O qué opinas tú, Raudy? No, bien, yo iba a opino? hacer una opinión final. A ver. Los esquemas correctivos, tú comenzaste, hiciste una apreciación bien particular, que lo más fisiológico es el esquema basal bolo. No existen esquemas correctivos. Lo que existen son dosis correctivas de insulina para el control de la glicemia. ¿Y esto por qué es importante hacer énfasis en esto? Si yo le coloco por horario una toma de glucometría, normalmente nosotros lo vamos a hacer a las 6 de la mañana, a mediodía y a las 6 de la tarde. Eso es lo que normalmente se hace. Pensando en que, naturalmente, hay picos de insulina por nuestro ritmo circadiano, cerebro y páncreas, cortisol y demás cuestiones. ¿Qué creo yo que de alguna u otra manera nosotros podríamos hacer en este caso? Yo en el militar sí vi pacientes así, se los comentaba el profe Isa, se los comentaba el profe Rincón, que nos interconsultaban porque pacientes tenían 50 unidades de insulina y nosotros intentábamos hacer cosas, pero bueno, luego la nutrición parenteral sí se vuelve un reto para nosotros los clínicos y hay bemoles. De pronto hay pacientes que con 20 de glargina quedan nítidos o hay el riesgo de hipoglucemia. Creo que cualquiera de los esquemas que planteamos, o las opciones, la del profe Isa, del profe Alberto y la mía, podría utilizarse, pero para la audiencia dejarle un mensaje bien, bien importante. Y es que cada paciente hay que individualizarlo. De pronto el paciente que tiene enfermedad renal crónica requiere menos dosis de insulina que el paciente que tiene una función renal normal. O ese paciente en la casa ya venía con 35 unidades, que a veces pasa eso, el paciente venía con 35 controlado y le iniciamos con 10 de glargina. Claro, sí, también. Ahora, el paciente con nutrición parenteral tiene un estrés adicional. O sea, es una hiperglicemia diabético y una hiperglicemia por estrés. Porque probablemente si tiene nutrición parenteral es porque tiene una enfermedad crítica, aunque no esté en la UCI. Una herida abierta en el abdomen, una cirugía reciente mayor, o cualquier otra cosa que le impide poder comer, ¿no? Entonces es un evento mayor. Yo creo que sí, les propongo a la audiencia que si tienen alguna inquietud, que nos la dejen escrita en los comentarios y la seguimos hablando. Podemos hacer parte 2, tratamiento, ¿no? Sí, no. ¿Sabes que se me ocurren tantas cosas para futuros capítulos, pero bueno, muchachos, gracias por este espacio. Ustedes son los dos endocrinólogos aquí. Estuvo bueno, ¿saben? Endocrino y endocrinología, y creo que cosas como estas debemos seguirlas discutiendo. Hay una cosa que quiero decir, ya para cerrar, no voy a concluir, pero para que la gente le quede la espinita. Los inhibidores de GSLT2, la EMPA, la DAPA y la canaglifosina,
Se inicia mucho en el paciente que se encuentra hospitalizado, pero no es para el manejo de la hiperglicemia, es para el manejo de la falla cardíaca, para que lo tengan aquí en la mente. No se inicia porque el paciente es diabético y tiene hiperglicemia, se inicia con otro objetivo para que lo sepan y no iniciarlo, no es que le inicie EMPA. Por enfermedad renal. O por Okay. enfermedad renal. O por enfermedad renal, pero no tiene tanta evidencia en el paciente hospitalizado. Por enfermedad renal es óptimo, pero en el paciente con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, ¡pa! EMPA o DAPA. Bueno, listo, mi gente. Bueno, pues, muchísimas gracias por la gracias atención. a todos. Estuvo muy bueno. Y nos vemos en el próximo. Dale, bye, bye. Chao. Vamos.